Problema de dinámica. Nos dice que arrastramos un cuerpo haciendo una fuerza de 35 newton y esa fuerza forma un ángulo desconocido con la horizontal. Nos dice también que hay una fuerza de fricción, o sea que pongo una fuerza que se opone al movimiento, voy a llamarla FF, y esta fuerza de fricción nos dice que son 20 newton. Y nos pide, bueno, y la masa son 20 kilos. Bien, nos pide varias cosas. Vamos a analizar todo el problema. En primer lugar voy a dibujar aquí todas las fuerzas que actúan. El peso, que lo podemos calcular multiplicando la masa por la gravedad. La normal, que no la conocemos. Y luego esta fuerza que me dan con el ángulo desconocido, lo que voy a hacer es proyectarla sobre los ejes. Es decir, voy a sustituirla por dos fuerzas. Una sobre el eje Y, que voy a llamar FI, y otra sobre el eje X, que voy a llamar FX. Esta, para hacer los cálculos, sustituimos la fuerza de 35 newton por las dos componentes Fx y Fi. ¿Cómo se calcula Fx y Fi? Bueno, dirección y sentido ya las habíamos puesto en el dibujo, siguen la dirección de los ejes, pero el módulo de Fx, ¿cómo lo calculo? Pues por trigonometría tenemos que saber, como la F hace de hipotenusa, que es F por el coseno del ángulo desconocido, alfa. Y el módulo de Fi, como hace de cateto opuesto, pues será la hipotenusa por el seno del ángulo. Bien, esto no tenemos el ángulo, no podemos calcularlo, pero hay otro dato importante. Me dicen que la velocidad, la rapidez, es constante. Significa que no varía. Si no varía la velocidad, nosotros deducimos que la aceleración es cero. Pero claro, si recordamos la ley de Newton, sumatorio de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Entonces, si la aceleración es cero, como la masa no es cero, pues m por 0 es 0, esto se deduce que el sumatorio de fuerzas es 0. Entonces, eso es muy importante porque ahora decimos, vamos al eje X. ¿Qué fuerza actúa sobre el eje X? Pues la Fx, la proyección que hemos hecho de la fuerza, ¿no?, a favor, positiva, y luego en contra la fuerza de fricción. Esas dos fuerzas actúan sobre el eje X, pero ya hemos quedado que el resultado tiene que ser 0. Por lo tanto, si sustituyo Fx por su valor, ya lo pongo en módulo, F por el coseno del ángulo menos FF, eso tiene que darme 0. Eso me permite despejar el coseno, ¿no?, porque simplemente el coseno, para despejarlo haremos, pasamos la FF al segundo miembro como positivo, fuerza de fricción, y luego la F que estaba multiplicando al coseno, pues pasa a dividir. Como las dos las conocemos, la de fricción son 20 y la fuerza que hace la persona son 35, pues ya conocemos el coseno del ángulo. Coseno de alfa igual, hago la división 20 entre 35 y me sale 0,57. Entonces,
tenemos que saber con la calculadora sacar, una vez que tenemos el coseno, sacar el ángulo. Eso lo hacemos con la calculadora y me da un ángulo de 55,15 grados. Es la forma de sacar el ángulo, que era una de las preguntas. La otra pregunta es la fuerza normal. Bueno, pues para la fuerza normal ahora lo que voy a hacer es, que antes lo he hecho con el eje X, ahora me voy al eje Y. En el eje Y, ¿qué fuerza actúan? Pues tenemos la fuerza Y, la que hemos proyectado. Bueno, primero voy a ponerlo en vectores, luego lo pongo con módulos. La fuerza Y, la normal, van hacia arriba, por lo tanto positivas. Y luego el peso va hacia abajo, y esto tiene que ser 0 porque estamos todo el rato diciendo que como la velocidad es constante, las fuerzas tienen que ser 0, ¿no? Entonces ahora sustituimos. La FI la tengo aquí. Entonces ponemos la FI, ¿qué es? F por el coseno del ángulo, no por el seno, perdón. Como el ángulo ya lo sé, seno del ángulo, más la normal, y menos el peso, que es mg. Y esto tiene que ser 0. ¿Qué es lo que yo quiero calcular? La normal. Pues vamos a despejarla. La normal será igual. Pasa la mg al otro miembro con positivo. Y luego pasa el producto de fuerza por seno con negativo. Todos los números los tenemos. La masa 20, G 9,8. Fuerza que hace la persona eran 35. Y ahora el seno del ángulo, pues el seno de qué ángulo? De 55,15. Haciendo las operaciones nos queda una normal de 167,3 newton, que era la otra pregunta del problema. Luego el esquema del sólido libre, pues simplemente es dibujar el cuerpo y poner todas las fuerzas. Peso hacia abajo, fuerza que hace la persona con el ángulo correspondiente, fuerza de fricción que va en contra, y normal. Esto sería el diagrama del sólido libre.